Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están todos por casa? Bien, ya estamos en el mes patrio y creo que ya estamos todos listos para poder iniciar una nueva sesión de matemática el día de hoy. Su Miss Fátima les acompañará en el desarrollo de todos los retos que tengamos para el día de hoy. ¿Están listos entonces? Niños y niñas, déjenme decirles de que todos debemos estar todavía protegiéndonos en esta pandemia. Ya saben, lavándonos bien las manos y limpiando todo lo que utilicemos. Les comento, ¿ustedes han escuchado alguna vez hablar del triángulo de la vida? ¿No lo han escuchado? Pues vamos a prestar atención con lo que a continuación viene. Durante muchos años nos dijeron que en un caso de un gran sismo, para protegernos teníamos que colocarnos debajo de algún mueble o en el marco de una puerta. Actualmente las cosas han cambiado. Los expertos, después de diversos estudios, presentan una nueva mecánica que puede ayudarte a salvar vidas en caso de un temblor. El triángulo de la vida es una técnica para la supervivencia ante terremotos propuesta por Douglas Cook. Él asegura que el método de agacharse, cubrirse y agarrarse es peligroso y arriesgaría más vidas de las que salva. Douglas comenta que existe un espacio que se forma al lado de los objetos grandes como sofás u otro tipo de muebles, cuando el techo cae sobre ellos. Este mueble debe ser resistente para que no se comprima cuando el techo o la pared se desplomen. Cuanto más grande, pesado y fuerte sea el objeto, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto se compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo, y mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio no sea lastimada. Por lo que si llegas a estar en un sismo, te recomendamos seguir esta técnica que puede salvar muchas vidas. Interesante información, ¿verdad, niños y niñas? Y ya me imagino que saben de qué hablaremos hoy día. Hoy día hablaremos de un polígono de 3 lados y que ustedes conocen muy bien, que se llama triángulo. Justo acá yo tengo mi triángulo. Recuerden que el triángulo es la unión de 3 segmentos no colineales y que además el triángulo tiene su región triangular. ¿Cuál es la región triangular? Es la parte interna que forma un triángulo con los segmentos que lo están formando. Entonces tenemos también los elementos del triángulo. Ustedes también ya lo conocen bien, lo vamos a anotar. Empezamos por los lados del triángulo. En este caso tengo el lado AB, el lado BC y el lado AC. También tenemos sus vértices. Son los puntos de unión, que es A, B y C. Los ángulos interiores, que tal como dice su nombre, interiores, sería, en este caso, alfa, beta y delta, ¿no? Tenemos también los ángulos exteriores, uno por lado, en este caso, y sería X, Y, Z. El perímetro del triángulo es la suma de los lados. En este caso tendría que sumar AB más BC más AC, o sea que es lo mismo. Y el semiperímetro. El semiperímetro, su nombre lo dice, semi, mitad del perímetro. Sería AB más BC más AC sobre 2. Esos elementos son importantes en los triángulos. Sí tiene más elementos, pero lo veremos más adelante. Mientras tanto, el día de hoy vamos a conocer algunas propiedades fundamentales y también auxiliares en el triángulo. Vamos a verlo entonces.
Conozcamos entonces la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos se clasifican en escaleno, cuando 3 de sus lados son desiguales. El triángulo isósceles, cuando 2 lados nada más son iguales. El triángulo equilátero, su nombre lo dice, equi, iguales, sus 3 lados y además sus 3 ángulos son iguales. También los triángulos, según sus ángulos, son acutángulo, cuando sus 3 ángulos son agudos, rectángulo, cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto, y el triángulo obtusángulo, cuando un ángulo es obtuso. Veamos la primera propiedad fundamental en un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Ahora veamos la suma de los ángulos exteriores. En todo triángulo se cumple que la suma de sus ángulos exteriores, como en todo polígono, es 360 grados. También tenemos como propiedad fundamental la del ángulo exterior, que nos dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, o sea que están opuestos a él. Es importante también dar a conocer las propiedades auxiliares. La primera propiedad, que muchos llaman así, es la propiedad del boomerang. ¿Por qué? Porque como pueden ver, se parece a un boomerang. Nos dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores. También tenemos una propiedad llamada propiedad del pescadito, por la forma que tiene. Entonces, esta propiedad, indicando cómo están los ángulos, es igual la suma de los ángulos exteriores a la suma de los ángulos interiores. Otra propiedad auxiliar es la propiedad de la estrella. Como pueden darse cuenta, en esta propiedad todos los ángulos interiores sumados dan 180 grados. La otra propiedad bastante común se le llama la propiedad de la mariposa. Como también pueden ver, tiene una similitud a este bonito animal. En algunos casos, de repente, llamarán la propiedad de la corbata, porque también tiene esa forma. En esta propiedad se cumple que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de los ángulos del otro triángulo. Por último, tenemos la propiedad de las bisectrices. Como pueden observar aquí, el valor del ángulo X es igual a la suma de los ángulos que se forman en los triángulos sobre 2. Es importante conocer estas propiedades para poder desarrollar mis ejercicios. Interesante información, ¿verdad, niños y niñas? Entonces, ya aprendimos la clasificación de los triángulos, súper fácil. Y también estuvimos muy atentos a las propiedades que nos van a permitir resolver muchos ejercicios. ¿Listos para los retos del día de hoy? Entonces, vamos a resolverlo.